En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Parece como muchos todavía están durmiendo. Va a ser una sorpresa para la próxima misa. No, pero qué bueno que estamos aquí en este domingo de la primavera, cuando cruzamos la mitad de la Cuaresma con la esperanza de la Pascua. Por eso cambiamos colores este día con esta esperanza que viene en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para prepararnos dignamente a recibir y participar en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano, prepárense con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todos las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que Dios por boca del profeta Jeremías: hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año 1 de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar la palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que lo edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios.
Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos, decían los opresores. Algún cantar de Sión, alegres, cántenos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidará. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordará, o si, fuera de ti, alguna otra alegría yo buscará. Recuerdo, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque nosotros somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvará por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo viendo la luz al mundo, los hombres prefieren las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, pero que sus obras no se descubran.
En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Hoy, en no es medio tiempo, ya pasamos medio tiempo de la Cuaresma, en ese fin de semana y en esa semana de la Cuaresma, estamos enfocando en la esperanza que va a venir en la gloria de la Pascua. Y esta luz, en latín decimos que este domingo es el domingo de Laetare, que significa que la luz está pasando, la luz está mostrando por la oscuridad, donde estamos pasando en ese desierto de la Cuaresma. Y por eso es un poquito, no sé cómo se dice, como hay un poquito miedo cuando pensamos acerca de las lecturas que tenemos hoy, porque en el principio de la primera lectura, los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos. ¿Cuáles de esos costumbres más feos que podríamos imaginar? Ellos estaban multiplicando todo eso, doblando las infidelidades que estaba pasando entre su relación con ellos, el pueblo elegido y Dios. Entonces eso como es el principio de las lecturas que tenemos hoy. Y cuando llegamos al Evangelio, todavía deberíamos sentir un poquito miedo. Parte de la esperanza en este versículo, posiblemente más famoso en toda la Biblia, cuando escuchamos, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero muchas veces, eso es Juan, el capítulo 3, versículo 16, que muchas veces, a veces cuando estamos andando en los deportes, gente tiene las señales que tiene ese versículo, y posiblemente sabemos ese versículo de memoria, y es una buena recordatoria para nosotros, porque casi es una resumen de toda la Biblia. Pero la segunda versículo también es bien importante. Y acabamos de escuchar por qué Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo se salvará por él. Y aquí llegamos a este tiempo, a este lugar de temor para nosotros. Es cuando escuchemos, la causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefieren las tinieblas a la luz. ¿Cuántos de nosotros prefiramos quedar en nuestros pecados? Eso es otra manera para decir que preferiremos quedar en la oscuridad de nuestras vidas que permitir la luz de Cristo mostrar en nuestras vidas. Es bien fácil para nosotros pensar acerca de los israelitas que los tramposos no quisieran seguir a Dios, ya tenían todas las promesas, ¿cómo no podría seguir el Señor cuando estaba andando paso y paso con Él? ¿Cómo podría no entender bien el significado de las Escrituras? Pero la realidad es eso. Cuando miramos todo lo que está pasando en el mundo, no solamente en nuestro país, pero hacer en la cultura, entre las familias, entre nuestras vidas, los pecados con que luchamos, muchas veces tenemos la preferencia quedar en la oscuridad que permitir la luz de Cristo mostrar y purificar nuestras vidas. Y deberíamos sentir un poquito miedo de eso. Porque si habíamos pensado, finalmente dejé este pecado en mi vida y volvamos al revés o llegamos al revés para pecar en la misma manera. Y cuando sentimos este dolor, esta culpa, esta realidad en nuestras vidas, cuando otra vez, ya para que en la misma manera.
Es una oportunidad para nosotros entender bien el significado de esta enseñanza que recibimos en este Evangelio de San Juan. Que hay una manera de recibir nuestra salvación. Y esta manera para nosotros que luchamos con pecados viene por sus o nuestros pecados más terribles. Viene por las heridas más profundas que tenemos en nuestras vidas. Muchas veces, yo recuerdo cuando estaba haciendo una entrevista o una evaluación para salir a mi tiempo en el seminario y tenía que hacer otra examinación con un psicólogo. Otra vez, todas esas preguntas y preguntándole sus miedos y bla, 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 bla. Entonces, algunas de las preguntas fueron, si la gente de Dios sabían sus pecados, ¿qué va a hacer? Pensé, por amor de Dios, ojalá que nunca saben mis pecados, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros pecados más feos? ¿Cuáles son las áreas en sus vidas que quisiera que nadie vea? En esas áreas, en esas heridas que tenemos, es donde podríamos recibir la salvación de Dios si permitimos a Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entrar y meter su gracia, su misericordia y su perdón. En ese aspecto permitimos nuestros pecados más profundos, más feos, más horríficos, sea el instrumento de nuestra salvación, porque estamos permitiendo la gracia de Dios entrar, mojar y purificar nuestras almas en la área más profundo que necesitamos. ¿Cuáles son sus pecados que si alguien sabe va a poner una vergonzosa tan grande en sus vidas? Tiene que permitir nuestro Señor Jesucristo entrar en esta área. Eso es el significado cuando Jesús está platicando con Nicodemo y está platicando acerca de esa serpiente en la historia de Moisés. Y recordamos bien, el pueblo de Israel ya había cometido un montón de pecados. Y la solución, la medicina para sus pecados, para salvarles de esta muerte que estaba pasando en esas serpientes en el pueblo de Israel, fue para mirar directamente a un serpiente, un palo, un bastón, para recibir la sanación que quisieran. La manera para nosotros recibir la misma sanación no es por un bastón que tiene un serpiente alrededor, pero es para mirar a la cruz. La cruz que va a ser levantado para nosotros al final de la Semana Santa, porque es por nuestra cruz que Dios va a salvar el mundo. Y las cruces que tenemos en nuestras vidas son nuestros pecados. Necesitamos mirar directamente a las áreas más feas en nuestras vidas, pero no con solamente nuestro poder. Nunca estamos suficientemente fuertes o buenos o puros para quitar los obstáculos en nuestras vidas de la gracia de Dios. Necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, que está dispuesto a meter en las áreas más feas, más difíciles, más horríficos de nuestras vidas, para ofrecernos su sanación, su misericordia y su perdón. Y por eso permitimos nuestros débiles ser nuestras áreas de nuestras vidas más fortalecidos, porque tenemos la fuerza y la gracia de Dios está presente en la área más profundo donde necesitamos la sanación y gracia de Dios más fuerte y más profundo para ser nuestra fuerza para entender. Las cruces que tenemos son las maneras que Dios va a meter su gracia y amor en nuestras vidas para salvarnos de nuestros pecados y permitimos regresar a Él para la vida eterna. Si hay pecados en sus vidas que nunca había confesado, invito a ustedes, especialmente al final de la Cuaresma, para finalmente confesar estos pecados. Porque si pensamos o creemos que Dios no necesita saber, Él ya sabe. No necesito su misericordia. Estamos permitiendo nuestras heridas espirituales o físicamente que tenemos ser un obstáculo de la gracia que Dios quisiera ofrecernos. Preferimos la oscuridad en lugar de la luz.
Y todo de nuestras penitencias cuaresmales es para preparar nuestros corazones, recibir la luz de Cristo, en lugar de dejarnos en la oscuridad. Quisiéramos recibir la luz que ya está mostrando por la oscuridad y que necesitamos en nuestras vidas. Échale ganas cuando tratamos de revisar nuestras vidas y en las áreas donde estamos más vergonzosos. Pedimos la misericordia y el perdón de Dios en esas áreas de nuestras vidas y ten cuidado en el poder de la misericordia y gracia que Dios está dispuesto a ofrecernos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juntos profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdonar los pecados. Espero la resurrección de los muertos en la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza en la habilidad de Dios Todopoderoso sanar las heridas más profundas de nuestras vidas por su misericordia y su gracia, presentamos nuestras intenciones a nuestro Señor. Para que la Iglesia reciba el alivio por cualquier división que se vea enriquecida por la unión, la caridad y la paz, roguemos al Señor. Para que los líderes de las naciones fomenten la paz y respeto a la dignidad de todos los pueblos, roguemos al Señor. Para que tengamos sacerdotes fieles y religiosos, consagrados para guiarnos, así como Jesús fue la luz que vino al mundo, roguemos al Señor. Para que nuestras intenciones personales sean unidas a las de María, Madre de Dios y de todos los santos, roguemos al Señor. Por los que se nos han adelantado en la muerte, para que disfruten de la luz del reino celestial, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, ayúdanos a dejar la preferencia de la oscuridad en nuestras vidas, en cambio para su luz brillante. Muéstranos su misericordia y darnos que necesitamos para seguirle en cada paso de nuestras vidas. Te lo pedimos todo eso por nuestro Señor Jesucristo.
Oren, hermanos, que ese sacrificio mío de ustedes se agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría esas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestra vera y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestros espíritus, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad de los ángeles, te adoran las dominaciones y estremece las potestades, te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaban el coro de tu iglesia en la tierra. Santo eres en verdad, Señor. Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu esos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar esos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación del mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en trono a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Oh Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para comunión hoy, voy a darle la comunión al coro primeramente. Él va a ir a ese lado de la capilla y va a hacer 2 líneas aquí en el medio. Estamos preparando cuando entramos en la Pascua para hacer como comunión como hicimos un año antes, pero para ahorita cuando voy a dar comunión al coro, a todo ese lado, espera un ratito, todavía estamos usando el medio para la comunión. ¿Ok?
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos, y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Hay muchos anuncios. Primeramente, teníamos algunos platos y vasos y platitos que teníamos en la cafetería por años. Y cuando pasa todo el agua en el centro, finalmente es tiempo para encontrar un hogar diferente para esos. Entonces, si están interesados en platos chiquitos y tazas para café, y también pienso que hay cubiertas y que hay varias cosas allá en el centro. Llama a la oficina y pasa esa semana para recogerlas. Son gratis y usábamos en años pasados, pero pienso que yo no había nacido, fue la otra vez cuando usamos, entonces es tiempo para encontrar hogares nuevos para todas esas cosas. Entonces, si están interesados en little coffee cups o saucers y cosas así, tenemos en la cafetería. También, si quisiera, porque hay un montón de información pasando de las vacunas, en las mesitas de las entradas hay tres artículos en que dice la iglesia aquí en los Estados Unidos acerca de las vacunas, porque aquí en nuestro país es diferente que otros países. Entonces, hay tres artículos, uno de el Vaticano, otro de los obispos de los Estados Unidos y uno más de otro diócesis aquí en los Estados Unidos, que está manifestando la posición de la iglesia con las vacunas. Si trabajan en Tyson, probablemente ya tenía, pero es información muy buena para educarles en el significado de esta vacuna y su salud y sus obligaciones morales, ¿ok? También, si todavía quisiera comprar un flor de Pascua, cuesta $25 para ofrecer esta flor por un querido fallecido. Llama a la oficina para esto. La última fin de semana que aceptamos eso es el Domingo de Ramos, 28 de marzo. Entonces, si quisiera participar en ese aspecto, llama a la oficina para comprar un flor. Finalmente, el fin de semana de Ramos, entonces el último fin de semana de la Cuaresma, el comité de Provida aquí en la parroquia había organizado un presentador, se llama Patricia Sandoval, habla inglés y español los dos, y es un presentador internacional. Tiene un libro, se llama Transformada, y va a venir aquí, va a hacer dos prácticas, ella va a dar dos presentaciones, dos prácticas el sábado 27 de marzo a las 3 p.m. en la iglesia de Santo Domingo en inglés y aquí a las 6 p.m. el sábado 27. Esas dos pláticas del sábado son en inglés, pero el domingo 28, Domingo de Ramos, hay una presentación aquí en el gimnasio a las 2:30. Ella es bien fuerte, un presentador con mucho carisma y sería algo increíble para esa oportunidad ustedes aprovechar. Entonces, otra vez, marca sus calendarios para el 28 a las 2:30 de la tarde, después de la misa a la 1. Ella va a hacer una presentación en español en el centro, en el gimnasio, para ayudarnos a entender más y animarnos en esta lucha para defender la vida en cada paso de la vida. Entonces, otra vez, la presentación en español sería 2:30 el día 28, Domingo de Ramos, aquí en el gimnasio. Y si sus jóvenes quisieran asistir en inglés, sería el día 27 a las 3 p.m. a Santo Domingo o aquí en el cafetería o en el gimnasio otra vez a las 6 p.m. ese sábado 27. Es una gran oportunidad para nosotros y las dos comunidades están trabajando juntos para hacer esa presentación. ¿Qué más? Oh, y no es suficiente.
No, iba a otra cosa, pero no sé dónde está Héctor. Iba a vender enchiladas, yo no sé si hay enchiladas, cómpralas, ok, pero yo no sé dónde están, ok, bueno. El Señor esté con ustedes. Incline sus cabezas para recibir la bendición. Señor, a quienes te invocan, ayuda a los débiles y reaviva siempre con tu luz. A quienes caminan en medio de las tinieblas de la muerte, concédeles que liberados por tu bondad de todos los males, alcancen los bienes supremos por Jesucristo, nuestro Señor. La última cosa, hay un entrenamiento, un taller para los monaguillos este viernes 19 a las 4:30 de la tarde. Especialmente si habían recibido la primera comunión, pueden meter sus hijos y hijas en este entrenamiento que para ellos, para empezar, sirviendo más, porque excepto ustedes y la familia Guzmán, es casi los únicos que tenemos. Es tiempo para animar a nuestros monaguillos para empezar regresando a servir en la iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.